Buenas tardes, alumnos y alumnas de Gestión Económica y Financiera de la empresa. Voy a proceder a continuación a la presentación de la unidad didáctica 5, que se refiere al resultado de aprendizaje 5 y se llama la facturación y gestión de los cobros y de los pagos. En este tema lo que vamos a ver son dos apartados muy diferenciados, pero también muy relacionados, como son la facturación, el concepto de facturación, los diferentes tipos de factura, cómo se hace una factura, y los medios de pago asociados a la factura, así como también la gestión de los cobros. En primer lugar, vamos a empezar teniendo presente lo que es la elaboración de un presupuesto. Un subpresupuesto no es otra cosa que un documento donde vamos a prever, vamos a hacer un cálculo anticipado de los costes y de los ingresos, o sea, de los gastos y de los ingresos de la empresa. Nosotros tenemos que elaborar presupuestos para, como una forma de controlar, ¿no?, los gastos y los ingresos de la empresa. Un concepto fundamental en ese sentido que hay que tener en cuenta es el concepto de devengo de la factura, que va a estar relacionado con la fecha en la que se realiza la operación de entregar la mercancía. Devengo es la fecha en la que se entrega la mercancía. Una vez que se entrega la mercancía, lógicamente empezará el periodo del pago. Por lo tanto, hay que tener presente tanto la elaboración de los presupuestos como el devengo de la factura. Y para ello vamos a contemplar el análisis de diferentes tipos de facturas. Vamos a ver qué es una factura pro forma, una factura ordinaria. Según la forma de transmisión de la factura, vamos a ver la diferencia entre la factura en papel y la factura electrónica, que hoy día cobra especial protagonismo. La factura rectificada, la factura recapitulativa. O sea, vamos a ver todos los tipos de facturas que hay. Vamos a ver también los requisitos legales, o lo que es lo mismo, los campos obligatorios que hay que tener en cuenta a la hora de cumplimentar la factura, que hay que tener en cuenta para cumplimentar esa factura, y qué dice la legislación al respecto. Vamos a cumplimentar facturas, de hecho en la tarea vamos a rellenar, a cumplimentar algunas facturas, y después también tenemos que tener en cuenta que las facturas deben ser conservadas, y que para la conservación de las facturas hay que tener en cuenta tanto la normativa mercantil como la normativa fiscal. Desde el punto de vista fiscal, nos dicen que las facturas deben ser conservadas al menos 4 años. Pero desde el punto de vista del derecho mercantil, el Código de Comercio nos dice que las facturas deben ser conservadas al menos 6 años. Entonces, vamos a tener ese derecho, esa obligación de conservación de las facturas para presentarlas cuando se nos exija. También hay que tener en cuenta, muy importante, en las operaciones de la empresa, en las operaciones de facturación, la fiscalidad. Ya sabemos que la factura debe recoger siempre el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Pues vamos a ver que cuando se vende mercancía hay que repercutir IVA, y cuando se compra mercancía a un proveedor, pues soportamos el IVA. Soportamos el IVA. Entonces vamos a analizar el IVA, vamos a reflejar el IVA de las operaciones y de la facturación correspondiente que realicemos. Hemos dicho anteriormente que la facturación se puede realizar de forma electrónica, lo que se llama la e-factura. Hoy día cobra especial protagonismo porque ya en octubre de este año acaba de salir una disposición en la que se dice que todas las empresas deben utilizar la factura electrónica. De aquí a unos 6 meses, las empresas que tengan, que el importe de facturación supere los 8 millones de euros, pues va a tener que acogerse a la disposición de tener que hacer factura electrónica. Y dentro de un año, prácticamente todas las empresas, independientemente de la facturación, van a tener que llevar a cabo esta facturación de forma electrónica. La facturación electrónica, lógicamente, tiene muchas ventajas con respecto a la facturación en papel: ahorro de papel, ahorro de energía,
por lo tanto es un tipo de factura que está acorde al medio ambiente. Reduce también los gastos a efecto de incluso de laborales, de tener que tener un trabajador dedicado a la gestión de esas facturas. Se hace todo de forma electrónica. Por lo tanto, vamos a ver aquí también este tema, las ventajas y beneficios de las facturas electrónicas. Después hay que tener en cuenta que la facturación, vamos a tener en cuenta también las operaciones tanto intracomunitarias como extracomunitarias a efectos de reflejar el IVA. Y vamos a ver, por ejemplo, qué es una operación intracomunitaria, una operación de compraventa que tiene lugar entre dos países de la Unión Europea. Por ejemplo, cuando España pues vende productos, ¿no?, a Francia. Y una operación extracomunitaria sería una operación que tiene lugar entre un país como España y un país fuera de la Unión Europea. Sería una operación extracomunitaria. Hay que diferenciarlo porque el IVA se refleja de formas diferentes. En el caso de hablar de una operación extracomunitaria hay que tener en cuenta la divisa, la divisa que no es otra cosa que la moneda extranjera. Hay que tener en cuenta el tipo de cambio a la hora de hacer la facturación. Por ejemplo, ahora pues hay una absoluta paridad, en el momento que estoy haciendo esta presentación, paridad entre el dólar y el euro. Podemos decir que un dólar es igual a 0,99 euros. Fijaros que hay una paridad total entre ambas monedas. Por último, también vamos a pasar a analizar, una vez que hemos analizado el proceso de facturación, cómo se lleva a cabo la factura, pues tenemos que tener en cuenta que las facturas hay que pagarlas y se utilizan medios de pago. ¿Qué medios de pago son los más relevantes? ¿Qué vamos a estudiar aquí? Pues vamos a estudiar algunos medios de pago que no son diferidos, como son la transferencia bancaria, como son también, por ejemplo, el cheque. Y vamos a ver diferentes tipos de cheque. Un cheque no es otra cosa que un documento por el cual una persona física o jurídica llamada librador va a ordenar a un banco, a una entidad financiera, que pague una suma de dinero a otra persona que se llama beneficiario. Pues bien, vamos a cumplimentar incluso también cheques. Y después vamos a ver también medios de pago diferidos, que es cuando se establece una fecha de vencimiento para que se pueda pagar la mercancía, pues dilatado en el tiempo, ¿no? Básicamente vamos a estudiar la letra de cambio y el pagaré. Ambos son medios de pago diferidos. Lo que pasa que la letra de cambio es una orden de pago, y el pagaré es una promesa o un compromiso de pago. La diferencia, ambos tienen recogida una fecha de vencimiento. Veremos lo que es cada uno de estos medios de pago, lo analizaremos también con detenimiento. Y por último, pasaremos ya a saber que la empresa tiene que realizar un seguimiento y un control de los pagos y los cobros. Y si hay impagos, significa que al vencimiento no se paga la mercancía, pues tendremos que gestionar esos impagos y establecer las correspondientes reclamaciones. Intentaremos la vía amistosa, pero si no fructifica la vía amistosa, tendremos que irnos incluso a la vía judicial, a una reclamación judicial. Lo ideal sería renegociar las condiciones de pago con ese deudor, bien ampliando el plazo, dándole un mayor plazo para que pague a ese deudor, o bien incluso estableciendo descuentos por pronto pago. Y de esa forma podemos facilitar que cobremos esa deuda. Finalmente, veremos también que esa facturación y esa gestión de cobros y pagos se gestiona a través de las bases de datos, donde vamos a tener la información de los clientes y donde para ello vamos a utilizar lo que se llama el fichero maestro de clientes, ¿no?, como un conjunto de registros de una base de datos. Y para eso vamos también a ver diferentes aplicaciones para la facturación. Bueno, pues este tema, medios de pago y facturación, es un tema muy interesante, y dentro de la tarea veremos también cómo se complementa un cheque, cómo se rellena una factura, que al final es la parte más práctica de lo que estamos viendo en esta video presentación. Buenas tardes.